Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta su casa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para dar inicio con la presentación de las 5 obras que se publicaron en el Centro Universitario, vamos a presentar a las autoridades que nos acompañan. Desde luego nos acompaña el doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Nos acompaña también la doctora Verónica Beatriz Panduro Espinosa, secretaria académica de este centro universitario. Y el maestro Javier Alonso Chávez, coordinador de extensión del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Para dar inicio con estas actividades de presentación de estas obras producidas en el Centro Universitario, cedemos el uso de la voz al doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, a todos los asistentes a la presentación de estas novedades editoriales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud que presentamos el día de hoy en el marco de la FIL 2022. En primera instancia es un gusto para mí darles la bienvenida a esta presentación en la que podremos conocer 5 títulos publicados por autoras y autores del CUCS. Como cada año, la cantidad de publicaciones de libros del CUCS es amplia y se caracteriza por su alta calidad e interés académico para las y los profesionales de la salud. Este año contamos con los libros Protocolo de Investigación en la Residencia Médica, Nutrición, Enfermedad Renal Crónica, Impacto de la Pandemia de COVID-19 en la Educación Superior, Neurocovid, efectos de la COVID-19 en el sistema nervioso y Functional Intensity Training, todos ellos títulos de gran calidad que representan el trabajo de toda nuestra comunidad. Antes de cederles el micrófono, me gustaría realzar la importancia de este espacio en la Feria Internacional del Libro, que permite la divulgación de la cultura y la ciencia en nuestra población. La FIL es de todas y todos, y como miembro de la comunidad universitaria me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes el día de hoy. Felicito nuevamente a nuestros autores y autoras por su publicación. Enhorabuena y muchas felicidades. Estamos a la palabra a la doctora Verónica Beatriz Panduro, secretaria académica del Centro Universitario. Bueno, pues es un verdadero honor estar en este espacio. Estamos orgullosos por toda la productividad que tenemos, en este caso en los investigadores, los académicos. Estamos muy contentos pues por tener tantos SNIs, tantos doctores, tantos maestros y sobre todo una comunidad universitaria que nutre con tantos productos de investigación y que los pone al servicio de la ciencia. Gracias. Solicitamos a nosotros la palabra del maestro Javier Alonso Chávez, coordinador de extensión. Yo no quiero restar más tiempo para nuestros autores, preferiría que de una vez pasáramos a las presentaciones y solo me sumo a la felicitación por la excelencia académica que tenemos en el CUCS, que se demuestra en la cantidad de publicaciones que tenemos cada año. Y en este sentido vamos a dar paso a la presentación de las obras que tenemos preparadas para el día de hoy y solicitamos que nos acompañe el estrado, por favor, el doctor Guillermo Janowski, la doctora Verónica Beatriz Panduro y la doctora Carla Isis Avilés Martínez. Por favor, presentamos el libro El Protocolo de la Investigación en la Residencia Médica. Pues muy buenas tardes a todos. Creemos que de pronto los académicos, además de necesitar en nuestros órganos, tejidos y células glucosa, oxígeno, también necesitamos letras. Y la FIL nos ha dado un mundo maravilloso para poder satisfacerlo. Preservar la vida, la salud es una tarea primordial para poder asegurar la sobrevivencia y posterior desarrollo de la humanidad. Y esa tarea recae en los equipos profesionales de ciencias de la salud, no solamente los médicos, en enfermería, nutrición, biólogos moleculares, etc. Por esto es de fundamental importancia la formación con calidad, con pertinencia de los recursos humanos en salud. Y esta es una tarea que asumimos con mucha responsabilidad, con mucho sentido y compromiso social en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el cual cuenta con más de 65 programas educativos, avala más de 250 sedes clínicas, entre los cuales
cuales se encuentran desde luego los hospitales civiles y bueno, otras instituciones. La pandemia por COVID-19 nos permitió tomar conciencia del cuidado de la salud colectiva e incluso del valor de elementos del diario vivir que pasaban inadvertidos y que se convirtieron, por ejemplo, en el oro invisible, alcanzando un alto valor monetario, y me refiero justo al vital oxígeno, pero también de la fundamental importancia de encontrar respuestas ante las múltiples preguntas por la contingencia sanitaria. Este compromiso lo asumieron equipos transdisciplinarios, principalmente enfocados a la ya referida área de las ciencias de la salud, y entre ellos las especialidades médicas. Además de la clínica, los médicos nos formamos mientras ejercemos la educación médica y para la salud, es decir, nos formamos mientras formamos, pero también mientras resolvemos problemas y preguntas a través de la investigación. Como ya se logró fundamentar en el área médica, investigar es de suma importancia, ya que promueve la generación de conocimientos y ofrece alternativas a problemas pasados, pero también a problemas presentes y a problemas futuros. Y esto es una responsabilidad ética. Investigar es una responsabilidad ética. Sin embargo, somos conscientes de las dificultades que esto puede representar en las especialidades médicas. Generalmente los residentes van a destinar el tiempo a estar con sus pacientes y les queda muy poco tiempo y muy poca energía para dedicar a la investigación. Es por este motivo que un grupo de académicos liderados por una mujer, una joven investigadora, la doctora Carla Isis Avilés Martínez, y acompañados por otro grupo distinguido de académicos, el doctor Alfonso Gutiérrez Padilla, que no puede acompañarnos porque tiene un problema de salud, el doctor Guillermo Janowski Reyes, y quien hace uso de la voz. Bueno, nos dimos a la tarea de dar vida a esta obra, de organizar la tarea, la cual constituye un material de apoyo para facilitar a los médicos residentes la integración de sus trabajos de investigación. Estructurar un protocolo de investigación puede ser una tarea compleja, desafiante, si no se tiene una idea clara de cómo realizarlo. Y estamos seguros que esta obra pues, les va a ayudar mucho a nuestros residentes a poder realizarlo. Quiero decirles algo interesante. En él participan 93 docentes. Todos ellos, son docentes investigadores de 4 países, México, Argentina, España y Estados Unidos, así como de 7 universidades. De los autores, 34 tienen grado de doctor, 42 son maestros en ciencias, 17 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, todos ellos participaron en este proceso para crear este libro, hiperlibro que le llamamos. Y queremos aprovechar para extender nuestro profundo agradecimiento por su compromiso generoso y bueno, por su colaboración para lograr constituir en 5 apartados y en 62 capítulos, así como en 408 páginas, pues esta obra que llamamos el Protocolo de Investigación en la Residencia Médica, que además es importante decir que cuenta con revisión por pares. Inicia la obra con una indispensable mirada hacia la bioética dentro de la investigación, y esto es importante porque trabajamos con personas, que es lo más valioso, ¿sí? Y esto lo realizamos no solamente en las clínicas, en hospitales, sino también en institutos. De igual manera, hay otro apartado que habla sobre la importancia de la lectura crítica de los textos científicos, y es importante también porque necesitamos que nuestros alumnos aprendan a pensar de manera crítica, el pensamiento crítico. Recordemos que justamente el modelo educativo habla del pensamiento complejo, del pensamiento crítico, y queremos justamente que tanto profesores como alumnos lo hagan de esta manera. Y sin más, bueno, cedería el uso de la voz a la doctora Isis para continuar la presentación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la doctora ha explicado todo lo que llevó esta obra. Son más de 2 años de trabajo colaborativo y en equipo. Afortunadamente tuvimos la disposición de las autoridades, muchas gracias, para apoyarnos y ayudarnos, tanto de nuestros hospitales como de la Universidad de Guadalajara, gracias doctor. Y estamos muy contentos con esto. Al final de cuentas nos preguntamos qué es investigar, y todo nace de una pregunta como esta, una incertidumbre que es la que nos da la oportunidad y el pie para poder demostrar lo que pensamos que sabemos, lo que sabemos que no sabemos, y para dar pie pues al resto de las estructuras que se conocen como ciencia. Muchísimas gracias, muy amables. Esto empieza en una estructura simple con los capítulos, tiene lo que debe de contener, qué es lo que debe de contener esta estructura, qué se debe de preguntar el residente, hacer una forma como de lista de cotejo y en dónde más buscar esta información.
realmente es una guía que debe de facilitar el proceso de la investigación y hacerla rica, nutritiva, que tenga tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, que enamore a quien hace ciencia. Muchísimas gracias. La doctora Verónica Cris, muchas gracias. Al doctor Guillermo Janowski, muchas gracias. Y a la doctora Carla Isis Avilés Martínez, muchas gracias. Los invitamos para que pasen a ocupar sus espacios para darle paso a la siguiente presentación. Presentaremos a continuación el libro Nutrición en la enfermedad renal crónica, y para ello solicitamos la presencia de la doctora Rosana Michelle Márquez Herrera y de la doctora Erika Fabiola Gómez García. Hola a todos, es para nosotras un gusto estar el día de hoy aquí en representación de todos los autores de esta obra que por motivos de espacio incluso todavía no nos pudieron acompañar todos, pero bueno, contentos de compartirles este material, que para ponerlos en contexto de dónde surge este libro, he de platicarles que desafortunadamente México, nuestro país, encabeza la lista de los primeros lugares en incidencia y prevalencia de enfermedad renal crónica a nivel mundial, es decir, de pacientes que requieren una terapia de reemplazo renal. Y diversos organismos internacionales han reconocido las intervenciones multidisciplinarias como una de las mejores herramientas para disminuir la carga de esta enfermedad, que además de ser una enfermedad altamente prevalente, implica también una carga económica para las instituciones de salud que atienden a estos pacientes, pero definitivamente la carga social es quizá la más lamentable, en la que se disminuye no nada más la expectativa de vida del paciente, sino también su calidad de vida y la de los cuidadores. De ahí que hayamos vuelto la mirada a ayudar y contribuir en la prevención y tratamiento de esta enfermedad. La nutrición juega un papel relevante tanto para la prevención como el tratamiento de sus complicaciones. Y es así que este libro recopila toda la evidencia actual sobre la evaluación y el tratamiento de las diferentes etapas del daño renal. A diferencia de otros libros, nos hemos dado la tarea de reconocer que los pacientes con enfermedad renal crónica son un grupo heterogéneo, que dependiendo del estadio de la enfermedad en el que se encuentre o el tratamiento al que son candidatos, las necesidades y los retos son diferentes. Y me atrevo a decir que es entonces el primero en desglosar a detalle el tratamiento de cada una de sus etapas, empezando por supuesto con cómo se diagnostica y se clasifica la enfermedad renal, para después hablar sobre cómo la nutrición se implica o tiene participación en el plan de acción de los diferentes estadios. Continuamos con algo que hemos llamado el ABCD de la nutrición renal, que implica la evaluación antropométrica, bioquímica, clínica, dietética y de estilos de vida, para después continuar con el tratamiento, como ya les he dicho, en cada una de las etapas y los tratamientos. Y hemos incluido, por supuesto, poblaciones que se consideran especiales como embarazadas, ejercicio, actividad física, tan importante el día de hoy para mantener a nuestros pacientes activos e independientes. Y algo además que seguramente distingue esta obra de otras es que nos hemos dado la tarea de incluir todo lo que tiene que ver con estrategias educativas para que el profesional de la salud sea capaz de acompañar y generar hasta cierto rapport con el paciente, que como bien saben, hacer cambios de hábitos de alimentación, de estilo de vida, tiene que ver con etapas de contemplación, preparación, acción, etcétera, que a veces nuestros pacientes pues no están convencidos de hacer. Y es así que hemos hablado sobre cómo puede el profesional de la salud promover esos cambios de conducta en estas enfermedades que son crónicas. Y casi hacia el final del libro hablamos sobre interacción fármaco-nutrimento, que como bien saben estos pacientes suelen tener una polifarmacia que puede afectar el estado nutricional y viceversa, también el estado nutricional limitar la acción de los fármacos. Por último, incluimos un tema quizá bastante actual, que es reconocer cómo la inflamación presente en estos pacientes puede limitar toda intervención nutricional, y que creo que hoy en día todavía es como un reto para la ciencia médica el cómo atacar esa inflamación, que estoy segura no nada más la tenemos en enfermedad renal, sino en otras tantas enfermedades.
Y pues les platico que también para lograr todo esto contamos con la participación de 34 autores nacionales e internacionales. Dentro de los autores que destacan de forma internacional se incluye Chile, España, Argentina. Y además que algo que los caracteriza a cada uno de ellos es que son expertos en el tema del capítulo que fueron invitados a escribir. Les cuento también que obviamente en su mayoría egresados de nuestro Centro Universitario de Ciencias de la Salud, todos ejerciendo en algún área de la nutrición renal o de la nefrología. Eso es todo de mi parte, muchas gracias por su atención. De mi parte solamente, pues también hacer nada más mención a todo lo que ya comentó la doctora Roxana, que es un libro que si bien habla sobre nutrición, no está enfocado únicamente para el uso de estos profesionales de la nutrición, sino cualquier profesional de la salud, debido a la manera en cómo fue redactado. Consideramos que pudiera ser de ayuda para el resto de los profesionales, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Rosana Michelle Márquez, muchas gracias, y de la doctora Erika Fabiola Gómez García. Las invitamos para que ocupen sus espacios. Esta fue la presentación de nutrición en la enfermedad renal crónica. Y damos paso a la presentación del libro Neurocovid, un tema actual, un tema por lo menos interesante. Solicitamos nos acompañe la maestra Sonia Lupindeana, si es tan amable, y el doctor Héctor Macías Reyes para la presentación de este libro. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Entre los actores tenemos al rector José Francisco Muñoz Valle, ¿no? Y el rector general de la Universidad de Guadalajara. Pues tenemos solamente unos minutitos. El libro lo va a presentar el doctor Héctor Macías Reyes. Adelante, doctor, por favor. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes en este día 4 de diciembre de 2022. Con el permiso de ustedes, presentaré el libro Neurocovid, efectos de la COVID en el sistema nervioso central, editado por la Universidad de Guadalajara con sus respectivos registros. Este libro fue coordinado por la doctora María Sonia Lupindeana, presente, y la doctora Aide Guadalupe Uribe González. Para mí es importante mencionar la dedicación de este libro al personal de salud, que ha estado al frente y en primera línea, atendiendo a los enfermos de COVID, en especial a los compañeros de los hospitales universitarios, el Hospital Civil de Guadalajara, de Juan y Menchaca, y el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. A ustedes, que como nunca y como nadie, más allá del cumplimiento de su labor y su vocación de servicio, han estado y vuelto a estar enteros, vulnerables, impedidos, frustrados, enfermos, abatidos y hasta convalecientes con espíritu solidario, dilucidando y acometiendo los grandes desafíos científicos, profesionales y humanitarios a la cabecera de los pacientes, procurándoles esperanza e incluso haciéndoles menos difíciles y solitarios sus últimos momentos. Esta obra consta de 21 capítulos magistrales, escritos por 67 profesionales de la salud, que, como bien se menciona en el prólogo, son profesores de la Universidad de Guadalajara y de otras instituciones nacionales e internacionales, cada uno en sus respectivas áreas de experticia. Todos los temas escritos en 435 páginas me parecen sumamente relevantes para seguir entendiendo la enfermedad y elaborados con mucho compromiso por cada autor. Cabe mencionar que esta obra científico-académica fue impulsada por el Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de la Salud, desde un marco inter, multi y transdisciplinar, para estudiar y dar a conocer los efectos de la enfermedad COVID sobre el sistema nervioso o neurocovid, a fin de comprender, actualizar y divulgar oportunamente el conocimiento de esta entidad, SARS-CoV-2.
sobre el sistema nervioso central, sus complicaciones, secuelas y efectos secundarios a largo plazo por la acción de este virus. Tiene el propósito de motivar esfuerzos de investigación de manera particular en los aspectos neurológico, neuropsicológico y neuropsiquiátrico. Cuento con una versión de la presentación de este libro en la que hago un resumen mayor de cada capítulo, mencionando los autores, la bibliografía consultada, pero no veo de tiempo, les mencionaré las generalidades, disculpándome con los autores por las omisiones generadas. Ya recuerdo a mi maestro Eduardo Rodríguez Noriega en la clase de infectología que nos mencionaba sobre el temor de una pandemia viral en esos tiempos, en los años 80, que de haber ocurrido en ese tiempo, seguramente la catástrofe habría sido mayor. En la actualidad, la comunidad científica está mejor preparada y con el apoyo de la biotecnología para el estudio de los microorganismos y el desarrollo de vacunas, se logró un mejor pronóstico, por lo que dedicaré unos minutos de tiempo para describir solo algunos capítulos. En el 1, el reto científico ante el COVID, escrito, y solo os mencionaré a estos autores, por el doctor Francisco Muñoz Valle, aquí presente, el doctor Osvaldo Hernández Ramírez y el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, con una descripción muy clara de los desafíos que presentan esta pandemia, declarada por la OMS el 11 de marzo del 2020. Se expone el panorama en México, su impacto, la respuesta ante esta emergencia y el papel tan importante que la Universidad de Guadalajara ha desempeñado en ella. Hace énfasis en la preparación que es la base para manejar catástrofes y emergencias que comprometen la salud, para contener el impacto social, económico y político ante las crisis. Se menciona la fractura del sistema de salud en el intento de atender esta enfermedad y cortar la cadena de contagios, haciendo énfasis en el fenómeno epidemiológico que logró devastar la economía, comprometiendo el acceso a la alimentación, el transporte, la educación y la vivienda, principalmente en los sectores vulnerables con desventaja social. Se menciona el papel de la inmunología con el desarrollo de plataformas para la creación de múltiples vacunas, presentando un cuadro esquemático del progreso de la ciencia desde los primeros casos hasta el desarrollo de las mismas. La estructura de los esquemas de vacunación con evidencia epidemiológica favoreciendo a los adultos mayores y al sector salud inicialmente. Se describen en este capítulo las características del virus de manera puntual y también se describen los 9 lineamientos generales que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud redactó y difundió para la atención prioritaria escritos por investigadores del centro. Se mencionan las variantes como cualidad de la mutación del virus y la investigación que se realiza en el CUCS y se concluye con el reto que tiene la ciencia para entender el virus, el impacto y alcance, generando controversia, provocando opiniones diversas, poniendo en jaque las formas de gobierno, de estructura social y de sistemas de salud, que demostró la fragilidad del ser humano, pero con firme convicción de salir adelante. En cada uno de los capítulos siguientes se hace referencia a los datos epidemiológicos del SARS-CoV-2, de la fisiología del sistema involucrado, la fisiopatología derivada por la infección del COVID, descrito en diferentes párrafos, ya sean antecedentes, introducciones o aspectos generales. Los capítulos del 2 al 13 se resaltan los aspectos neurológicos. También en adelante se resaltan los aspectos neuropsicológicos y los aspectos neuropsiquiátricos.
Y no quisiera dejar de mencionar ninguno de estos. Sin embargo, por el tiempo que disponemos, haré énfasis en algunos de ellos, como es el de la neurofarmacología, pasando de lado mi capítulo manifestaciones otorrinolaringológicas en el COVID. La farmacología, en el cual se recomiendan los tratamientos en pacientes no neurológicos con enfermedad leve, tratamientos para pacientes con morbilidad con crisis convulsivas y cuidar la interacción medicamentosa, también para pacientes con problemas cognitivos de inatención. Se presentan 3 tablas con el tratamiento de acuerdo a síntomas y observaciones, ajustando dosis para la falla orgánica múltiple, mencionando el nivel de evidencia de cada uno de ellos. Termina con algunas recomendaciones generales como la utilidad de los neurofármacos para la prevención de complicaciones, además de llevar una vida saludable. Continuando con capítulos como neuroinfección, neuroinflamación y neuroprotección, el síndrome post-COVID, los trastornos neuropsicológicos asociados a COVID y su rehabilitación, sintomatología y secuelas neurológicas en neuropsicología en niños afectados por COVID, efectos de la COVID en pacientes con trastornos de déficit de atención, consumo del alcohol y de sustancias psicotrópicas, depresión y ansiedad de la pandemia, estrés y pandemia, COVID y resiliencia, que esto es fundamental, y finalmente el Omicron como variables del SARS-CoV-2. Con la lectura de este libro, se ahorran ustedes la lectura de 816 artículos de referencia. Para terminar, quiero comentar que cuando inicié la lectura de este libro, Neurocovid, efectos del COVID-19 en el sistema nervioso, lo inicié como lectura científica, pero conforme avanzaba en los capítulos se agregó el suspenso, lo cual me hizo más emocionante. Me ayudó a comprender los signos y síntomas que se presentaron en mi persona cuando presenté la enfermedad de COVID-19. Ahora me siento con más recursos para apoyar a los pacientes y a la sociedad en general. Por su atención, mil gracias. Suspenso para ver esta obra. Muchas gracias también a la doctora María Sonia Luquina. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy amables. Damos paso a la presentación del libro Impacto de la pandemia de COVID-19 en la educación superior, que presenta y que coordinó la doctora Giovanna Georgina Ramírez Herón. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Gracias, doctor José Francisco, gracias, maestro Alonso, gracias, licenciado Gustavo, por brindarnos este espacio para poder presentar nuestra obra. Pues me siento muy honrada, me siento muy bendecida de poder representar a las y los autores que han participado en esta obra, la que nosotros buscamos aportar desde diferentes dimensiones el impacto que ha tenido esta pandemia en la educación superior. Bueno, primero les comparto que este libro surge de una promesa hecha a un hombre que yo admiro y respeto mucho, con una trayectoria en la investigación de excelencia, el doctor José Francisco Muñoz Valle. Bueno, esta investigación la empecé yo sola en el mes de febrero de este año, y poco a poco se fueron sumando diferentes investigadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la UNIVA, del Centro Universitario Azteca, del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, a quienes agradezco a todos su apoyo y su participación en dicha obra. Pues bien, como nos hemos dado cuenta, la pandemia por COVID-19 nos ha llevado a reconfigurar y a resignificar diferentes prácticas, y también ha afectado al ser humano en diferentes dimensiones, entre ellas la dimensión de la educación. Pues con el cierre de las escuelas de forma repentina no nos pudimos preparar
para hacer frente a esta pandemia en la que nosotros esperábamos que fuera a durar 15 días el confinamiento y nos llevó casi 2 años. Esto afectó desde esferas emocionales, desde esferas sociales a nuestros estudiantes, a nuestros profesores. Y este libro busca explicar esas afectaciones. Sabemos que el fenómeno es complejo, es un fenómeno amplio y que con una obra pues no lo podemos abarcar, pero buscamos aportar luces entre todos estos fenómenos que se han suscitado para poder entenderlos y así generar insumos que nos lleven a mejorar nuestras prácticas educativas en este regreso a la presencialidad que ya va para cerca de 1 año. Bueno, pues esta obra se compone de 9 capítulos. Somos 31 autores, 22 investigadores y 9 estudiantes, 8 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, una estudiante de la Universidad César Vallejo de Perú que estuvo de intercambio con nosotros en el ciclo 2021B, quien ha también participado con uno de los capítulos. Me permito mencionarlos debido a que tenemos poco tiempo y también dándole el reconocimiento a los autores que participan para que nos demos un panorama general de lo que trata la obra. También les comunico con alegría que este viernes se agotaron todos los ejemplares. El licenciado Gustavo nos dio la noticia y el maestro Alonso, por lo tanto, nos va a apoyar para subir este libro de forma electrónica en la página de CUCS y pueda estar a disposición de más personas para generar estos insumos que nos ayuden a replantearnos muchos vacíos que la pandemia nos hizo darnos cuenta. Bueno, el prólogo lo agradezco profundamente. Es de la doctora Gabriela Macedo Ojeda, quien nos comenta todo este papel tan importante que ha tenido la Universidad de Guadalajara para hacer frente a la pandemia en el estado de Jalisco, y no solo en el estado de Jalisco. Sabemos que ha sido fundamental el papel de la universidad en el occidente del país también. Y nos deja pues ver que la universidad aporta desde diferentes dimensiones, entre ellas la esfera educativa. En el capítulo 1, titulado Factores psicosociales derivados de la pandemia por COVID-19 que afectaron el aprendizaje de estudiantes del CUCS, participamos su servidora, la doctora Diana Celeste Salazar Camarena, la doctora Claudia Azucena Palafox Sánchez, el doctor Jorge Hernández Bello y el maestro José Rafael Martínez Palomar. Entre los resultados más relevantes, pues encontramos que en confinamiento el principal obstáculo que tuvieron nuestros estudiantes para llevar a cabo su aprendizaje de la mejor manera fueron los deberes domésticos, ya que incluso decían, como mis papás me ven en casa, piensan que estoy todo el día sin hacer nada, y en cuanto a los deberes domésticos se obstaculizó mucho el trabajo pues de nuestros estudiantes. En el regreso a la presencialidad, de los aspectos que más impactaron fueron los emocionales, ya que hubo altos índices de ansiedad, de depresión y de estrés. El capítulo 2, titulado Mujeres ante COVID-19, voces de estudiantes y profesoras universitarias de Guadalajara, a cargo de la maestra Verónica Magdalena Marín Martínez, que nos acompaña, la maestra Anabel Martínez Castañeda, la doctora Patricia Guadalupe Villagómez Zavala y la licenciada María Atzin Solano Ramírez, nos muestran que la pandemia que se vivió en el confinamiento pues no fue igual para hombres y mujeres, ya que las mujeres, además profesoras y estudiantes, de preparar las clases, de conectarse en videollamadas y de hacer tareas, fueron quienes hicieron cargo de los enfermos, de adultos mayores, de las tareas de los niños que se encontraban en casa también, llevando a cabo sus procesos educativos, haciendo visible que todavía hay mucha desigualdad en cuanto a estos roles y se le sigue asignando a la mujer el papel de cuidadora, y eso afectó indiscutiblemente el aprendizaje y el desarrollo de las mujeres. El capítulo 3, Bienestar subjetivo en estudiantes de la Escuela Preparatoria de Jalisco en condición de distanciamiento social por la pandemia de COVID-19, a cargo del doctor Aarón González Palacios, la maestra Fátima Serrano Cornejo y el doctor Óscar Ulises Reynoso González, encontraron un dato que llamó mucho la atención, que fue que los alumnos de la preparatoria llevaban a cabo actividades que también les ayudaban a tener espacios de esparcimiento en casa, y no se vio
afectado de forma significativa el bienestar subjetivo de estos estudiantes de su muestra. El capítulo 4, Síndrome de la cabaña en el desconfinamiento educativo en estudiantes universitarios, de la autoría de Giovanna Georgina Ramírez Cerón, la doctora Josefina Sandoval Martínez, el doctor Saúl Ramírez de los Santos, los estudiantes que participaron en el verano de investigación y que nos acompañan hoy, Emanuel Bocanegra Serafín, Daniel Alejandro Hernández Barragán, Iraí Sibón Hernández López, Laura Berenice Maldonado Gómez, Neri David Betancourt Chávez y Dulce Citlali Ramos Pelayo. Hicimos un trabajo con grupos focales en el verano, acompañado también de encuestas con nuestros estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Encontramos que lo que más les afectó en esta muestra a nuestros estudiantes fue la parte de ansiedad y de depresión. Hubo casos que incluso hacían referencia a estudiantes del CUCS que al verse rodeados de sus demás compañeros en el salón tuvieron que salirse corriendo. Hubo 2 casos de alumnas que se tuvieron que ir a terapia porque para ellas era insoportable tener al compañero a un lado. Mencionan que poco a poco han ido trabajando esta parte, que ya con esta adaptación, después de este primer ciclo 2022 al que ya tuvimos de manera 100% presencial, se han ido adaptando, pero lo primero que experimentaron al volver fue esta ansiedad de verse rodeados de tantas personas después de sentirse seguros en casa, como si fuera una burbuja que los protege de los contagios. El capítulo 5, estudio exploratorio acerca del transporte y la movilidad de los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en el ciclo escolar 2021B, de la autoría de Héctor Alfonso Gómez Rodríguez, de la doctora Patricia Loreley Mendoza Roa, de la doctora María Luisa Ramos Ibarra, del doctor José Enrique Climan Jaramillo y de los estudiantes Jimena Mojica Ramírez y Adrián Hernández Martínez. Encontraron también estas experiencias en cuanto a la movilidad cuando regresamos en el ciclo, que la modalidad fue híbrida en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, tratando de conocer las experiencias que ahora se tenían y cómo en el transporte muchos experimentaban estas cuestiones de ansiedad al ver que los demás no traían el cubreboca y lo percibían como un foco de contagio, el transporte público. En el capítulo 6, percepción de estudiantes de pregrado del CUSUR acerca de los procesos educativos aunado a las tecnologías, encontramos que a pesar de que a los estudiantes les causó agobio el uso de las tecnologías, después reconocieron que esto les apoyó a desarrollar diferentes habilidades. El capítulo 7 de la situación de educación de sostenimiento privado en México, a cargo de la doctora Laura González López de la UNIVA, y el capítulo 8, un estudio de caso del Centro Educativo Jalisco AC, de la autoría de Giovanna Ramírez, Juan Carlos López Barajas, Roberto Carlos López Barajas y José Rafael Martínez, coinciden en que en estas instituciones, además de lo anterior, también se vieron los estudiantes muy afectados por la situación económica que se vivía en casa. Y finalmente el capítulo 9, los 15 días que duraron 2 años, reflexión sobre la COVID-19 en la educación peruana, a cargo de la estudiante Ana Cecilia Cosío Silvera, nos comparten cómo se vivió la situación tan desigual en Perú, que incluso los estudiantes tenían que ir a los cerros para poder recibir la señal en sus celulares y no perderse estos procesos educativos. Muchas gracias a todos por su atención. Este libro ha sido financiado con recursos PRESNI. Muchas gracias a la universidad por ese financiamiento. Gracias a todos por su atención. El impacto de la pandemia del COVID-19 en la educación superior. Damos paso a la presentación de la siguiente obra. Esta obra es FIT, Functional Intensity Training, libro de texto para docencia, que presenta el doctor Pedro Reina Estrada y el maestro Antonio Alonso García. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Gracias al doctor José Francisco Muñoz Valle por su apoyo para presentar esta obra. Igualmente es un esfuerzo institucional por parte de la Universidad de Guadalajara, que en su versión impresa se elaboró con recursos del PRESNI, y además es una obra colaborativa entre la Universidad de Costa Rica, la Universidad Veracruzana y por supuesto la anfitriona, la Universidad de Guadalajara.
aunque inicialmente fui invitado, tengo el honor de haber sido invitado a esta obra una vez que ya había iniciado para abordar los aspectos psicológicos precisamente en el entrenamiento de intensidad funcional, pues el resultado, créanme, es muy agradable, y para ello, para precisamente evitar los autoelogios, invitamos al maestro Anthony Alonso García, precisamente para que hiciera un análisis objetivo, institucional, precisamente para la utilidad de este libro. Agradezco al maestro Anthony Alonso el haber aceptado dar esta reseña, y pues sin más le doy la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Un privilegio estar aquí presente y estar presentando este importante libro que nace pues de una productividad interinstitucional por las universidades que el doctor Pedro Reinaga ya ha mencionado. Cabe resaltar que este libro es un libro de texto para la docencia. En ese sentido me voy a permitir dar una reseña de este libro. Las iniciales de FIT provienen del inglés Functional Intensity Training, que en el idioma español se traducen en entrenamiento de intensidad funcional. Pero para efectos prácticos, ¿qué significa esto realmente? Este tipo de entrenamiento refiere a la intensidad de una actividad con la que se puede entrenar a una persona, independientemente de su condición o capacidad física o estado de inactividad física, que en este caso como ejemplos pueden ser labores del hogar, una persona sedentaria o bien un atleta de alto rendimiento. FIT es un sistema de entrenamiento que relaciona la salud y el rendimiento deportivo, ya que todo dependerá de los objetivos o metas planteadas por cada persona o por cada uno de sus entrenadores. Cabe resaltar que los autores ya mencionan, bueno, más bien de las universidades o instituciones ya mencionadas, son Randall Chacón, que en este caso pues una maestría en Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad de la Castilla de la Mancha en España, así como el doctor Julio Gómez Figueroa, que es doctor en Educación y actualmente, bueno, es el decano de la Universidad Veracruzana. José Moncada, que es doctor en Ciencias Biomédicas y es maestro por la Universidad de Costa Rica. Y bueno, el anfitrión, que en este caso es el doctor Pedro Reinaga Estrada, que es psicólogo de profesión y es maestro y doctor en salud pública por la Universidad de Guadalajara, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en la parte de la psicología del deporte. Y bueno, actualmente también cursa su doctorado, segundo doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En ese sentido, el contenido de este libro se basa en 8 capítulos que me voy a permitir dar una reseña de cada uno de ellos. El primero, que tiene que ver con los componentes de la actitud física, que en este caso clasifica por categorías, que en este caso van relacionadas con la salud, los relacionados con las destrezas, y en este caso, pues bueno, los relacionados de la salud implican constituyentes que poseen un vínculo con la salud óptima, y dentro de esta categoría se encuentran la capacidad aeróbica, la flexibilidad, la resistencia muscular, la fuerza muscular y la composición corporal. En la parte de las actitudes relacionadas con la destreza, que en este caso, pues bueno, tiene que ver con la agilidad, el balance, la coordinación, la rapidez, la potencia y el tiempo de reacción. Eso es lo que describe en este caso en el capítulo número 1. Para el capítulo número 2 nos habla del entrenamiento funcional. ¿Qué es el entrenamiento funcional? Para poder ser considerado entrenamiento funcional, debe incluir ejercicios seleccionados que consideren su funcionalidad, y esto se va a lograr dependiendo de las variantes, que en este caso son la frecuencia adecuada a los estímulos de entrenamiento, el volumen de cada sesión, la intensidad adecuada, la densidad de la relación óptima y el ejercicio y el intervalo de la recuperación, así como la organización metodológica de las tareas. En el capítulo número 3 nos habla de qué es el concepto FIT. FIT se refiere a la intensidad de una actividad física que se puede entrenar a una persona independientemente de sus características o capacidades. El FIT
no solamente está enfocado en el entrenamiento deportivo, sino también a cualquier actividad física, siempre y cuando se tengan metas programadas. Para el capítulo número 4 nos habla de la anatomía, la fisiología muscular básica, y que en este caso se habla también de la genética, epigenética, en la relación con el ejercicio físico, donde se ha relacionado con los genes que se expresan nuevamente luego de haber sido desentrenados por algún tiempo, lo que apoya el concepto de la memoria epigenética de los músculos esqueléticos. Por otra parte, en el capítulo número 5 nos habla del entrenamiento con la resistencia. Dentro de un entrenamiento contra la resistencia es indispensable tener los siguientes elementos. Tiene que ver con la repetición, las series, los descansos, la intensidad, la repetición máxima, la frecuencia y el volumen. Los especialistas escogen el número de series y repeticiones de acuerdo al nivel de la persona y de las metas, aunque no se tiene un rango de repeticiones, que en este caso el parámetro es de 8 a 12 repeticiones recomendadas para principiantes, y con el paso del tiempo pues obviamente esto irá incrementando. Para el capítulo número 6 nos habla de las orientaciones metodológicas para el trabajo de fuerza muscular con el entrenamiento funcional. Esta parte, en el entrenamiento se poseen las cualidades que permiten tener un control progresivo hacia el objetivo principal de la persona. Estas cualidades relacionadas con la prescripción del ejercicio son la frecuencia, la intensidad, la duración, la modalidad y el volumen, y por último la progresión. Para el capítulo número 7 nos habla de sistemas del entrenamiento contra la resistencia. Estas se describen sistemas del entrenamiento contra la resistencia, las cuales pudieran ser utilizados para buscar un sistema óptimo que adapte las necesidades de la persona con las pirámides, pentapirámides y macroseries, así como las descargas, así como el circuito y el fallo concéntrico, entre otros. Por último, en el capítulo número 8 nos habla de la psicología de la actividad física, que en este caso la persona profesional de la psicología y el deporte, en conjunto con las personas responsables de la preparación física, deberán considerar, junto con los aspectos fisiológicos y técnicos, también la respuesta afectiva a las diferentes modalidades del ejercicio, particularmente cuando el objetivo es mejorar el estado físico general. Como ya se mencionó, bueno, es un libro, un manual que nos habla de esta síntesis que tiene que tener el profesional de la actividad física para poder prescribir un ejercicio, obviamente con un trabajo colaborativo y multifuncional de las diferentes áreas de la salud. Muchas gracias. Por la presentación de esta obra. Phil, solicitamos tener una palabra, bueno, algunas palabras nada más, finales, con los segundos que nos quedan. Solamente señalar que este libro, créanme, y no me va a dejar mentir el maestro Anthony, es de tan digerible información que puede ser asequible, precisamente, aunque es un conocimiento científico comprobado y manifiesto, es asequible para quienes practican actividad física, para los entrenadores y también para los profesores. Muchas gracias. Muchas gracias, palabras al auditorio. De manera muy breve, agradecer la participación. Creo que el día de hoy se reforzó algo que comentaban algunos autores, y es que después de la pandemia volvimos como una comunidad más unida, y eso se denotó en la presencia del día de hoy. Quiero pedir una disculpa para todos los que no lograron ingresar. Es una tradición de ya hace más de 6 años que se haga esta presentación con varios libros editoriales del CUCS, y nunca nos había pasado que se abarrotara así, y creo que eso nos demuestra que la pandemia nos reforzó como comunidad, y por indicaciones del rector el próximo año vamos a solicitar más de 3 salas para que tengamos más espacio para nuestros autores, así que los invitamos a seguir creando conocimiento en lo que hoy nos convoca, que son los libros. Muchas gracias y bonito día. Les invito en el último minuto que nos queda, los autores nos pueden ayudar a una fotografía para podernos retirar. Muchas gracias.